apreciable que se llama la Santa Misa. Precisamente para profundizar en este tesoro espiritual que es la Santa Misa, es que, dedicados a Nuestra Señora de la Eucaristía y ayudados por la gracia de Dios, iniciamos una serie de videos en los cuales vamos a desarrollar los temas presentes en este libro, escrito por mí, Padre Álvaro Sánchez Rueda. Este libro se llama ¿Qué es la misa? Ese es el título. El subtítulo: Meditaciones acerca del más asombroso misterio de la Iglesia Católica. La estructura del libro es muy simple, tiene 4 capítulos iniciales y luego el 5.º capítulo es lo que constituiría el cuerpo del libro. Es un libro pequeño, como pueden ver, y en el cuerpo del libro, en el 5.º capítulo, el esquema también es simple, es el siguiente. Se desarrollan los temas de acuerdo a cómo está estructurada la Santa Misa en el misal romano. Es decir, comienza con ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, rito de comunión, etc. En cada uno de los puntos, en el capítulo 5, hay una reflexión espiritual, de manera tal de poder aprovechar cada una de las partes de la Santa Misa. Vamos a comenzar directamente primero con el 4.º capítulo, que se llama también ¿Qué es la misa? Voy a leer de acuerdo a cómo aparece narrado, escrito en este libro. ¿Qué es la misa? Capítulo 4. Para responder a esta pregunta no bastarían todos los libros escritos por todos los teólogos, doctores y santos de la Iglesia Católica en toda su historia. ¿Por qué? Porque la misa es un misterio sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que supera infinitamente nuestra capacidad de comprensión por medio de la razón, y lo mismo le sucede a los ángeles. Es decir, también para los ángeles la Santa Misa los supera, aún con su inteligencia angélica, que es mucho más poderosa que la nuestra. El misterio de la Santa Misa los supera infinitamente. Cometeríamos un gran error de apreciación y de aproximación a la misa si intentáramos explicarla con los solos argumentos y capacidades de la razón. Caeríamos en lo que se llama el racionalismo. Pero esto no quiere decir que la misa sea irracional. Por el contrario, es un misterio suprarracional, porque supera a la razón, ya que proviene del seno mismo de Dios Trinidad. Ni siquiera con la fe podemos, entre comillas, entender qué es la misa, aunque sí, por la fe, podemos vislumbrar y aprehender algo del misterio que se encuentra delante de nuestros ojos por medio de la razón iluminada por la fe. Considerando esto previamente, podemos decir que la misa es la renovación del mismo y único sacrificio de la cruz, realizado por el hombre Dios Jesucristo en el año 33 de la era cristiana, renovado sacramentalmente bajo las especies de pan y vino. El sacrificio de Jesús que se renueva sacramentalmente bajo las especies de pan y vino. La misa posee una conexión intrínseca e indisoluble tanto con la Última Cena como con el Calvario. Con la Última Cena, llevada a cabo el Jueves Santo en el cenáculo, y con el sacrificio de la cruz, realizado en el Calvario el Viernes Santo. En la Última Cena, a la cual bien podemos llamar Primera Misa, Jesús instituye la Eucaristía, el memorial de su pasión, que contiene, verdadera, real y sustancialmente, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es decir, la Eucaristía, instituida por Jesús el Jueves Santo, es todo Él, que es el hombre Dios. Contiene a todo Él, a todo Jesucristo. Contiene toda su sustancia humana, glorificada y divinizada, y contiene toda su persona divina, que es la segunda de la Trinidad,
que es glorificadora y divinizadora de su humanidad. Pero la misa se relaciona también directamente con el domingo de resurrección, porque el cuerpo que nosotros manducamos, comulgamos al recibir la Sagrada Comunión en la misa, no es el cuerpo físico muerto de Jesús en la cruz, sino ese mismo cuerpo físico pero glorificado, lleno de la luz, de la vida y de la alegría divina, tal y como resucitó del sepulcro al amanecer del tercer día, es decir, el día domingo. Por medio de la misa, Jesús hace presente en todos los tiempos de la humanidad, hasta que Él vuelva, su sacrificio en cruz, sacrificio por medio del cual Él nos daría como alimento su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La misa entonces se relaciona con la última cena, con el Calvario y con el día de la resurrección. Pero es ante todo y sobre todo un sacrificio, tal cual lo decimos por medio del misal romano. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Esto es lo principal que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la Santa Misa, que es un sacrificio. Hay otra opción en donde también se usa el término sacrificio. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Y a su vez el pueblo responde asintiendo a las palabras del sacerdote, en el sentido de que lo que la Iglesia está por ofrecer a Dios es un sacrificio. El pueblo responde así: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Para entender por qué la misa es un sacrificio, debemos saber qué quiere decir esta palabra y cuál es su significado religioso, ante todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pues la misa, podemos decir, está prefigurada en los sacrificios del Antiguo Testamento, se realiza en el Nuevo, es el sacrificio del Calvario, y se actualiza en la Iglesia, es el sacrificio del altar. Por sacrificio, entre comillas, entendemos la donación de algo de mucho valor, es algo que cuesta, el donado es algo sumamente valioso. Entonces, es la donación de algo de mucho valor a alguien en reconocimiento de una cualidad, es decir, no se dirige a cualquiera el sacrificio, sino a quien se considera digno del sacrificio, como por ejemplo Dios. En el caso del sacrificio de carácter religioso, como los del Antiguo Testamento, lo que se sacrificaba a Dios considerado entre su criterio imperial era que sea Dios como el Levítico y subsiguiente, a la que se quemaban animales entre los mejores se sacrificaban. Lo mejor de los animales se separaban los mejores animales, no se sacrificaban. El hecho de quemar la ofrenda o sacrificarla, como es el caso, se debe a la de piedad de Dios, luego por su la ofrenda alto es asciende cumple en algo siente divinidad. Al ser quemada, la ofrenda deja de ser propiedad del oferente para pasar a ser propiedad de aquel por quien se quema la ofrenda, es decir, Dios. Cuando se quema la ofrenda, deja de ser propiedad del que la poseía, del oferente, y pasa a ser propiedad
de aquel a quien se le ofrece, que es Dios. Es esto lo que explica, por ejemplo, el sacrificio de animales en el templo de Salomón y su posterior inmolación por medio del fuego. Entre los diferentes tipos de sacrificios se encontraba el llamado holocausto, que significa sacrificio ascendente, porque la víctima, al sufrir la acción del fuego, ascendía en forma de humo. Primero estaba como víctima y el fuego la consume y hace que suba en forma de humo. Este sacrificio se hacía para manifestar la sumisión del hombre ante Dios, reconociendo su majestad, su poder, su omnisciencia demostrada en la creación y su gran bondad, aunque podía expresar acción de gracias, petición e incluso expiación. Es el sacrificio más antiguo, está en Génesis 4:4, y se ofrecía de forma continua al amanecer y al anochecer, Levíticos 6:9. Los animales aptos para ser corderos o cabritos, defectos, aunque si el oferente no poseía dinero suficiente podía ser sustituido por palomas o tórtolas. Es el sacrificio San José debido a su poder, tal como aparece en Juan 1:35 al 42, o incluso también podían ofrecer triciclos. Pero todos estos sacrificios de animales no eran más que una figura, una sombra de la realidad. Lo que los judíos hacían, sacrificar animales, no tenía en la realidad capacidad alguna de obrar efectivamente aquello que figuraban, que era la adoración, la acción de gracias, el perdón de los pecados, la petición del favor divino. Y si Jesús es el verdadero cordero del sacrificio, también el fuego que lo inmola es el verdadero fuego, porque no es el fuego material y terreno ese fuego que consumía a los corderos de la antigua alianza, sino el fuego del amor divino, el Espíritu Santo, el que consume la víctima del sacrificio, que es Jesucristo. Así como en los animales el fuego era el que asaba la carne, sublimándola y convirtiéndola en humo que ascendía al cielo, así el fuego que es el Espíritu Santo abraza la carne del Cordero de Dios con el suave ardor del amor divino y lo sublima glorificándolo con la misma gloria divina de Dios Trino, haciendo que ese cuerpo de fragancia hasta el altar de la majestad de Dios Trinidad. Es decir, los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran solo figura del sacrificio del Nuevo Testamento, el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, llamado así por Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, Juan 1:29 al 34. El sacrificio de Jesús sí puede en la realidad y no en figura obrar efectivamente lo que se figuraba en la antigua ley: adorar, dar gracias, perdonar los pecados, pedir. Y es por eso que ya no es más necesario sacrificar animales para agradar a Dios, porque Jesús es el Cordero de Dios que se sacrifica voluntariamente en el altar de la cruz. Y como Él es Dios, su sacrificio tiene valor infinito y es agradabilísimo a Dios en todos sus aspectos: adoración, expiación, acción de gracias, petición. Al ser el mismo Dios en persona, encarnado, quien lleva a cabo el sacrificio, el sacrificio adquiere un carácter completamente nuevo, porque en él convergen el sacerdote, la víctima y el altar. El sacerdote es el sumo pastor eterno, el hombre Dios, y por eso su mediación sacerdotal es única. Es el Cristo muerto y resucitado, el Padre Espíritu con su sangre
y su divinidad constituyen a Dios. El altar es su cuerpo en la cruz y como tal único lugar digno en donde ofrecer el máximo sacrificio de adoración, alabanzas, expiación y acción de gracias a Dios uno y trino. Además, Jesús agrega algo que no tenían ni podían tener los sacrificios del Antiguo Testamento, y es el entrar en comunión de vida y amor por intermedio suyo, que es Dios Hijo, con las divinas personas del Padre y del Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo en la cruz, anticipado sacramentalmente en la última cena, consumado física y realmente en la cruz, renovado sacramentalmente en la Santa Misa, nos introduce en una relación interpersonal de vida y de amor con las tres personas de la Trinidad, ya aquí en el tiempo, como anticipo de la comunión con el gozo y alegría por la eternidad, en el gozo y alegría por la eternidad. El sacrificio de Jesús nos da una nueva vida, no en un sentido meramente moral, sino metafísicamente real, porque nos dona la gracia divina que nos hace participar de la vida misma de Dios, y así el alma puede conocer y amar a Dios Trino como Dios se conoce y se ama, y no simplemente con el conocimiento y el amor de la naturaleza humana. Y lo puede hacer porque es un hombre cualquiera, contemporáneo. Se preguntaban de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanos no están todos entre nosotros? Mateo 13, 54 al 58. Es decir, Jesús parecía un hombre normal exteriormente, porque la divinidad había asumido a una naturaleza humana real con cuerpo y alma reales y particulares, y por eso exteriormente era un hombre como los demás. Pero Jesús es Dios, es además Dios en persona, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Y es por esta constitución particular de Jesús que su sacrificio en cruz es capaz de hacer en la realidad todo lo que era figura y sombra entre los sacrificios de los hebreos. Jesús es hombre Dios. Como hombre muere en Jerusalén en el año 33, pero como Dios es inmortal y es eterno, y por eso su sacrificio alcanza a todas las edades de la historia humana y a todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta el último hombre nacido en el último día, en el día del juicio final. Fue el mismo Jesús quien instituyó la Santa Misa, por medio de la cual se perpetúa hasta el fin de los tiempos su sacrificio redentor. Antes de subir a la cruz para morir por todos en la última cena, dejó a la Iglesia este mandamiento: haced esto en memoria mía, Lucas 22, 19. De manera tal que, aunque él debía morir y luego resucitar y ascender a los cielos, habría al mismo tiempo de quedarse misteriosamente en esta tierra en todo tiempo por medio del sacramento de la Eucaristía confeccionado en la Santa Misa. En la misa se renueva sacramentalmente, es decir, incruentamente, sin derramamiento de sangre, bajo las especies de pan y vino, el mismo sacrificio cruento y con derramamiento de sangre del Calvario. La misa es, por lo tanto, la renovación sacramental del mismo y único sacrificio en cruz de Jesús, realizado libremente por él para salvarles, perdonarles los pecados, el don de la filiación divina y de la vida eterna, y conducirlos a la eterna y feliz de amor con las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. En la misa Cristo es sacerdote, altar y víctima. Es sacerdote porque sólo Él es el sumo pastor eterno, el único sacerdote de la nueva alianza, nueva y definitiva.
a Cristo, su cuerpo y su voz. Por eso se dice que el sacerdote actúa in persona Christi, para que sea el mismo Cristo quien, con su voz de hombre Dios, transmitida por la débil voz humana del sacerdote ministerial, convierte el pan y el vino en su cuerpo y sangre, es decir, obre la transubstanciación. La prueba de que es Cristo en persona quien habla a través del sacerdote es que la fórmula de consagración del misal romano dice: esto es mi cuerpo, y no dice: esto es el cuerpo de Cristo, como tendría que ser si no fuera Cristo en persona quien habla a través del sacerdote ministerial. En la consagración, el sacerdote ministerial es mero instrumento del sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Porque es Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el que habla en la consagración a través de las cuerdas vocales y la voz del sacerdote ministerial, es que el pan y el vino se convierten en su cuerpo y sangre. En otras palabras, porque es Dios en persona quien pronuncia las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el pan se convierte en su carne y el vino en su sangre. Si el sacerdote ministerial humano obrara por sí mismo, independientemente de Cristo sumo sacerdote, no habría transubstanciación. Acerca de la misa como actualización de la muerte de Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio, en el número 280, la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez para siempre sobre la cruz, a favor de la humanidad. El amado y adorado sea Jesucristo, el Cordero de Dios presente en el Santísimo Sacramento del altar. Nosotros los católicos tenemos